Bueno, ante todo, buenos días. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de Romanos 4, ¿sí? Y vamos a iniciar en oración para que el Señor nos pueda guiar en este día, en este momento. Amado Padre, gracias Señor, te damos por todas tus bendiciones, gracias por todo lo que podemos aprender a través de tu palabra, Señor. Te agradecemos porque podemos tener este momento, aunque pequeño, contigo en la semana, Señor. Te pedimos que tú puedas a través de tu palabra decirnos qué es lo que nosotros debemos hacer en el Espíritu, Señor. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder tenerte cerca, Padre mío. Te pedimos que nos ayudes hoy día a comprender, aunque sea un poquito, entender lo que tú quieres decirnos, Padre amado, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Danos discernimiento, Señor. Te entregamos esta palabra, este estudio en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver Romanos 4. Y antes de pasar a Romanos 4, quiero leer los dos últimos versículos de la continuación de la carta de Pablo que estábamos viendo, porque en Romanos 3, ¿no? Los últimos versículos del capítulo 3 de Romanos prácticamente son la conclusión de lo que está tratando de explicar Pablo, ¿sí? Hasta este momento, ¿no? Entonces hay que tratar él necesita explicar una parte y hacer como consolidar lo que está diciendo. Eso prácticamente es como que un resumen de lo que ha dicho antes, ¿sí? Y podemos leer en Romanos 3:30, dice, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, para los judíos y no judíos es por medio de la fe. Luego, dice el 31, por la fe invalidamos la ley, o sea, nosotros al tener fe ya debemos hacer lo que nos da la gana, no necesitamos obrar bien, dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, ¿sí? O sea, nuestra fe va a hacer que nosotros hagamos buenas obras, que los frutos se vean, pero las buenas obras que nosotros hagamos no nos van a llevar a, a la salvación, ¿no? Sino la fe, la confianza en Dios, nuestra fe genuina, que va a ser demostrada con estas pruebas eh, que son en la medida de lo que nuestra carnalidad nos permita, nuestras obras, ¿no? Y ahora, vamos a ver el ejemplo de Abraham en el capítulo 4. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Entonces, otra vez Pablo tiene que sustentar lo que acaba de decir con algo, ¿no? Que ciertamente tiene que ser la palabra de Dios, o sea, con los textos bíblicos que hasta ese momento se tenían y que son el Antiguo Testamento, o sea, la Torá, ¿sí? Y lo que está diciendo es, eh, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? O sea, ¿qué es lo que halló? ¿Qué es lo que Abraham obtuvo como, como persona en su carne, ¿no? Dice, versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, o sea, por lo que él hizo, tiene de qué gloriarse. O sea, él mismo tendría de qué glorificarse, ¿no? Porque si fueran sus obras lo que lo hicieron ser justo, entonces habría jactancia. Él tendría cómo glorificarse a sí mismo, ¿sí? Pero no para con Dios, obviamente, ¿no? Porque si tú crees que puedes hacer algo bueno, ¿no?
Entonces estás glorificándote a ti mismo, no para Dios. ¿Por qué? Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Él mismo se pregunta, y acá otra vez está volviendo a hacer esto de repreguntarse, se hace preguntas como si un judío, como si un judío, ¿no? Está al frente suyo, estuviera haciendo estas preguntas y se va respondiendo a ellas, adelantándose a los pensamientos que los judíos podían tener en ese momento, ¿no? Y argumentando, por ejemplo, que Abraham, ¿no? En este caso, dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿sí? Otro ejemplo dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Gracia significa regalo, ¿sí? Es un regalo. Si tú trabajas, si tú estás en un trabajo, ¿no? El salario no es que te lo están regalando, tú estás trabajando por eso. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, yo te estoy pagando lo que tú estás trabajando, ¿sí? Tú estás trabajando algo y yo te estoy pagando eso. Más al que no obra, ¿sí? Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, o sea, ¿quién justifica al impío? En este caso, Jesucristo, ¿no? Justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Es su fe la que es contada por justicia. Es el mismo ejemplo, pero en la persona de Abraham. ¿Sí? Dice, como también David, versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, eso es un pasaje del Antiguo Testamento también, donde dice, bienaventurados aquellos cuyas inequidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, ¿sí? Y esto lo está diciendo David. Versículo 9. Otra vez Pablo se vuelve a preguntar, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, solamente para los judíos, o también para los de la incircuncisión, o también para los que no son judíos? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Lo que está argumentando lo que ha dicho arriba, ¿no? Que, que lo dice en la escritura. A Abraham se le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Dice, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Eso lo vimos antes, ¿se acuerdan, no? ¿Cómo le fue contada la fe a Abraham? ¿Antes de que él se circuncidara o después? En la escritura dice que fue antes de que él se circuncidara. Y lo vamos a ver en un ratito porque vamos a hacer una pequeña revisión de la historia de Abraham para que tengamos un poco el contexto de lo que estamos leyendo y podamos ubicarnos. Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, se pregunta Pablo. No en la circuncisión, ¿no? No en en la circuncisión, sino en la incircuncisión, o sea, la fe le fue contada con justicia a, Abraham antes de que él se circuncidara, ¿sí? Versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, o sea, aún no era judío, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados de nosotros, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, ¿no? Entonces él está poniendo este ejemplo de Abraham. Y ahora vamos a ver un poco de la vida de Abraham para que ustedes se den cuenta cómo esta persona, ¿no? Este padre Abraham de los judíos y de nosotros en el espíritu,
¿sí? Es que, es que él es justificado realmente no por sus obras, porque hay muchas cosas en las que Abraham se ha equivocado, ¿sí? Y Abraham, para el judío, es un ejemplo supremo de justificación, porque es el primer judío, pues, ¿no? Entonces, para el pueblo judío, Abraham es una figura, si no es la más importante, es, yo pienso que es la más importante porque prácticamente de ahí es que nace el judaísmo, ¿no? Claro, 300 años después se da la ley con Moisés y eso ya se dan cuenta que es mucho después de que Abraham sea justificado por su fe. Y vamos a ver eh, en un momentito, vamos a ver un poco de la vida de Abraham. Vamos a ir al libro de Génesis para contar así cosas, algunas cosas sobre Abraham, porque es importante que las conozcamos. A veces hemos visto nosotros las películas de, ¿no? En Semana Santa, que pasan en la tele. Van a ir a Génesis 12. am, ¿Sí? Y yo les recomiendo, porque acá lo voy a ver así someramente algunos puntos, pero la historia de Abraham está en Génesis 12, 13, pueden leerlo en casa, 14, ¿no? Prácticamente toda esta es la historia de Abraham, 15, 16, 17, ¿sí? Y vamos a ir viendo algunas cosas que son importantes hasta el final de prácticamente el Génesis, que es como por el capítulo 24, si ustedes quieren ver ya cómo es que él hace, cómo es la vida de Abraham realmente en la escritura, pueden leerlo y ya si quieren podemos de repente ver algo en algún video o algo, pero es importantísimo que nosotros podamos leer algunas cosas también. Ahora voy a hacer un repaso así somero para que podamos entender un poco cómo es que este hombre, este, ha llegado a ser el padre, ¿no? El padre de todas, de, de nosotros, ¿no? Del padre espiritual en la fe, ¿sí? Entonces, dice Abraham, ¿sí? Abraham de 75 años es que recibe la promesa, ¿sí? En Génesis 12, del 1 al 4, podemos ver. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Fue obediente. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Lot era su sobrino, el hijo de su hermano que murió. Y al parecer ahí hubo un vínculo, ¿no? Con ese sobrino que él tenía y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram, ¿sí? O sea, Abraham vivía en un pueblo pagano, en Ur de los Caldeos, él es de ahí, y Dios lo llama a que salga de ahí y vaya a otra tierra y eh, y él obedece, sí, él obedece. En ese momento no tenía hijos, era un hombre con algunas posesiones y dice que tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron, ¿sí? Entonces, en este momento es que Abraham hace caso, ¿no? A ese llamado que le da Dios. Pero ¿qué pasa? En algún momento, en este punto, dice que hubo una hambruna grande en la tierra, ¿sí? Y dice, versículo 10, 12:10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Y qué pasó?
fue a Egipto y habitó allí. Y por miedo, ¿sí? Hizo mentir a Sara, su mujer, diciéndole que dijera en esta tierra que él era su hermano, ¿sí? Y que no era su esposa, porque sabía que los egipcios, porque ella era hermosa, podrían matarlo y quedarse con ella. Así es que mintió. Entonces, no solamente que Abraham es un mentiroso, sino que es un cobarde, ¿no? Porque tuvo miedo, ¿sí? Y podemos verlo acá. He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida, le dijo. Versículo 13. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y eso hizo, ¿sí? Y bueno, pues al final Dios en revelación al faraón, sí, porque ya casi la toma por mujer, ¿no? El versículo 20, vamos a ir. Entonces faraón, no, perdón, y versículo 19, ¿por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Le dijo el faraón a Abraham. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y la acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía y los despidió. ¿Sí? Entonces, él busca su propia iniciativa, ¿ves? O sea, él busca la iniciativa de, o sea, él está pensando cómo puedo ayudar a Dios a que él me ha dicho que yo voy a hacer, ya le ha dado como una promesa, ¿no? Y si yo entro a esta tierra me van a matar. Entonces, él quiere hacer algo para ayudar, ¿no? Él quiere hacer algo para ayudar. Y no solamente eso, sino que para hacer eso miente. Y miente probablemente porque tiene miedo, ¿no? En su cobardía hace eso. Entonces, ¿cómo podemos pensar que una persona mentirosa, cobarde, que entrega a su mujer a otro hombre, puede llegar a ser justificado por Dios en esta medida que tenemos nosotros ahora, que es en las leyes o sea, en la ley de Moisés, que es 300 años después, pero en esta ley del corazón, en esta ley que nosotros estamos hablando, que está escrita en el corazón de los hombres? ¿Cómo es posible que esta persona pueda haber sido justificada? No se puede, ¿sí? Por eso dice, no hay justo ni aun uno, ni aun uno, ni siquiera Abraham, ¿no? Y dice, otra vez, Abraham y Lot se separan, ¿sí? Porque Lot era su sobrino. Ellos empezaron a vivir juntos y llegaron un momento en que se empezaron las personas que trabajaban para ellos empezaron a pelear porque ya el terreno era muy pequeño para que estas dos personas que tenían tantas posesiones estén ahí, ¿sí? Y Abraham y Lot se llegan a separar en el capítulo 13, si quieren lo pueden ver. ¿Y qué hizo Abraham? Dejó escoger a Lot a dónde irse. Entonces, Dios, ¿no? Em, le pone en su corazón y porque él confía en Dios, ¿no? Que él es un Dios que provee. O sea, él ha visto su poder ya con lo que ha hecho con los egipcios, que le han perdonado la vida y encima le han dado cosas, ¿no? Para que él subsista. Entonces, él reafirma su fe en Dios, confía en que Dios es proveedor poderoso, ¿no? Y le deja escoger a Lot. Le dice, ya Lot, dime tú qué parte de la tierra es donde quieres ir. Y bueno, pues Lot escoge un lugar que era bonito, que tenía el mejor lugar en el que él podía hacer que su tierra, de que su ganado, sus mujeres, todo lo que tenía, eh, sus siervos, todo esté bien, ¿no? Y Lot escoge un sitio y Abraham se va hacia el otro lado. Entonces ahí se ve cómo es que él confía, ¿no? En el capítulo 13 podemos ver el versículo 14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, porque Dios, el Lot se fue,
Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, ¿qué hizo? En el versículo 18 dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Marmé, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Entonces, él simplemente hace lo que Dios le dice, es obediente, ¿sí? Otra vez. Am, Vamos a ir a Génesis 16. Perdón, a Génesis 15. Esto lo vimos ya anteriormente, ¿no? Cuando Dios le promete un hijo a Abraham, ¿sí? Y, y aquí es cuando la fe le es contada por justicia. Vamos a ver, Génesis 15, 5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6. Y creyó a Jehová. Hasta ese momento ya había pasado un tiempo, no tenía hijos, ya le había prometido que su descendencia iba a ser grande. Y Dios le vuelve a decir esto, ¿no? Mira, cuenta las estrellas, yo te prometo que esto va a ser así. Y ya Abraham estaba envejeciendo, ¿no? Y ya él se da cuenta que es probable que, o sea, él confía realmente en Dios, ¿no? En la promesa que le está haciendo, dice, versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hasta ese momento todavía no hay circuncisión, ¿ah? La circuncisión, la señal del pacto, eso es en Génesis 17. Estamos en Génesis 15, ¿no? Y le dijo, versículo 7, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, ¿sí? Para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, ahí le dijo para que haga un holocausto, para que ellos pudieran cerrar el pacto. ¿Sí? Lo vimos la vez pasada. Listo. De ahí. Entonces, él es obediente. Pero ¿qué pasa? Otra vez, no puede esperar, ¿no? En Génesis 16, Abraham tiene un hijo con la sierva, o sea, con la esclava, con la sierva, la persona que le servía a Sarai, su esposa, a pedido de ella misma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese tiempo las mujeres que no podían tener hijos y tenían siervas, podían entregar a estas mujeres a sus maridos para que ellas, al momento de dar el parto, se pongan sobre sus amas y ese hijo que nacía ya no era de esa sierva, sino que era de la ama, ¿no? De la persona que, que prácticamente esta persona estaba sirviendo, ¿no? Entonces, eso pasó y Saraí no pudo esperar y Abraham tampoco le dijo, no, espera, yo vamos a esperar, ¿no? Sino que fue impaciente y a pedido de la misma Saraí tuvo este hijo Ismael cuando Abraham tenía más o menos 86 años, ¿sí? De la sierva de Sarai, Ismael, ¿sí? La historia de Ismael, si quieren, la podemos ver después, pero el punto es esto, ¿no? Esta impaciencia, este querer, ya voy a cumplir 86 años, no viene el hijo y voy a hacer algo, ¿no? Y Dios de repente necesita una ayudita. No, no pensemos así. Dios es todopoderoso y Él tiene sus tiempos perfectos. Si Él quiere que algo ocurra, va a pasar. Y si no quiere, no lo va a hacer. Nosotros no debemos estorbarlo. A veces nuestras iniciativas pueden estorbar sus propósitos y, y ser peor nuestras iniciativas
que de repente dejar que pase el tiempo en el que Dios cree que es perfecto, Dios piensa y su voluntad soberana lo ha determinado así. Y dice otra vez en el capítulo 17, era Abraham de 99 años, ¿sí? O sea, ya tenía 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, ande delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y es acá donde le pide a Abraham que que se circuncide, ¿no? Dice, he aquí mi pacto es contigo, versículo 4, y serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, ¿sí? Y dice, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Dice, versículo 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Sí? Entonces, y él circuncidó, otra vez fue obediente. Circuncidó él, su familia, sus hijos, a todos. ¿Sí? Entonces, es eso, ¿no? Es una lucha constante. Él es obediente, quiere hacer lo que él quiere y Dios le está prometiendo algo, ¿no? Y es cobarde. Y otra vez van a ver después en el capítulo este, 18 cuando ya nace Isaac, ¿no? Cuando otra vez Abraham en el capítulo 20 con Abimelech, que es un rey que, que de esta zona, otra vez vuelve a mentir, vuelve a decir que es su hermana. Hace lo mismo que hizo con los egipcios hace muchísimos años y otra vez vuelve a mentir, ¿sí? Y otra vez, o sea, es algo como repetitivo, ¿no? En sus obras, en su carnalidad nunca iba a poder ser justificado. Y entonces eso está agarrando Pablo en los Romanos, les está explicando, y ahora vamos a verlo en un momento, cómo es que él, siendo, o sea, realmente un impío, puede ser justificado solamente por su fe, ¿sí? Y bueno, ya saben ustedes que después nace Isaac, incluso Dios le pide sacrificar a su propio hijo, ¿no? Y estoy segura que Abraham, o sea, era su propio hijo, todo lo que había estado esperando, y él, ¿saben qué cosa es lo que caracteriza a Abraham? Que era obediente, ¿sí? Su fe lo hacía obediente, él creía en Dios y lo hacía obediente, ¿sí? Obedecía a Dios, pero en su carnalidad pensaba cosas, tenía miedo, como todos, ¿no? Mentía, podía hacer esto, pero nunca se separó de esa de esa obediencia y esa fe que tenía para con Dios. Y eso es lo que él le cuenta por justicia, no sus obras, porque podemos verlo acá. En sus obras no podría, ¿no? Porque de qué justo estamos hablando ahorita, ¿no? De un miedoso, mentiroso, cobarde, que da a su mujer a otro hombre, ¿no? De de un impaciente, de alguna forma que quiere tomar las cosas por su mano, cobarde, mentiroso. ¿Cómo podría él justificarse delante de Dios con todas estas características que no podrían satisfacer de alguna forma a Dios ante sus ojos, ¿no? Porque Él es perfecto. ¿Cómo Él podría hacerlo? No puede, salvo por la fe. Entonces, ese es el, en el contexto que está hablando Pablo a los romanos. Y por eso es que él les da
estos como argumentos en el Antiguo Testamento, en la Torá, para que ellos puedan ver que esto está dicho antes de que él realmente lo dijera, ¿no? Está dicho y hecho así porque está en la Torá. Y Pablo solamente está argumentando cómo es que esto ocurre. Y vamos a leer aquí. Dice, vamos a volverlo a leer estos dos últimos versículos para que ustedes puedan entender un poco mejor esta parte. Romanos 4, versículo, vamos a ver 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Dice de la fe, no de las obras, no está hablando de las obras, no está hablando de las leyes judaicas que son 300 años después con Moisés, no, solo de la fe. Y dice, versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, no por la ley, porque la ley ya sabemos que es 300 años después con Moisés, sino por la justicia de la fe. Claramente lo dice acá. Versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Es lógico, porque ¿a quién se le hizo la promesa? A Abraham, ¿sí? Entonces es lógico que se anula esa promesa si es que es por la ley, ¿sí? Dice, pues la ley, versículo 15, produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Sí se entiende? O sea, si es que Dios nos juzga por la ley, vamos a recibir la ira poderosa de Dios, ¿sí? La ira todopoderosa de Dios. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, si Él nos va a perdonar, tiene que ser sin la ley. ¿Cómo hace eso? Por la fe. No hay otra opción. Por tanto, versículo 16, es por fe, para que sea por gracia, para que sea un regalo, para que no tengas que trabajar por eso, para que no sea un salario, para que no sea algo que Dios te debe, sino que es un regalo que tú no puedes ganar, no puedes obtener. Dios te lo está dando así, abiertamente, como un regalo, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, porque lo hemos visto, se lo ha dicho varias veces, y que va a ser para toda su descendencia, pero no su descendencia de la carne, sino su descendencia de la fe. No solamente, sigamos leyendo, no solamente para la que es de la ley. ¿Sí? ¿Quién es su descendencia de la ley? Los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham. ¿Quién es su descendencia de la fe de Abraham? Los judíos que creen y los gentiles, nosotros, el cual, miren esto, es padre de todos nosotros. Versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Lo hemos leído hace un momento en los versículos que hemos leído en el Génesis, ¿no? Te he puesto por padre de muchas gentes, que eso significa Abraham, delante de Dios, a quien creyó, el cual la vida, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, o sea que él todo lo puede hacer. Él creyó en esperanza contra esperanza, ¿sí? Claro, porque imagínense, 86 años y él aún creía que eso se podía hacer. De repente, en sus vanos razonamientos de humano, pudo pensar que Saraí tuvo una buena idea, pero realmente
él creía en Dios. Dice, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, ¿sí? Lo que decíamos. O la esterilidad de la matriz de Sara, porque también habla de que Sara era estéril. Y él aún así creía en Dios, ¿no? Tanto tiempo. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Porque ustedes van a ver, él obedece, hace holocausto, hace el sacrificio, hace la circuncisión, ¿no? Obedece, dice, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente, versículo 23, con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro? Dios, el cual fue entregado, el mismo Dios, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Está acá clarísimo, ¿sí? Es por fe, no por obras. Es solamente por fe. Y bueno, y Pablo nos enseña esto, ¿no? En todo esto, que nosotros a veces podemos pensar que, que nos enseña que las obras de Abraham realmente no le dieron santidad, al contrario, ¿no? El ser humano por naturaleza siempre va a hacer lo malo, siempre va a tener esos vanos razonamientos de los que hemos hablado antes, siempre vamos a tender a, a, a caer en nuestra incredulidad, en nuestros razonamientos perversos, ¿sí? Y lo único que puede detener eso es la revelación de Dios en nuestra fe genuina en Dios, representado en Jesucristo, que es Dios mismo, hecho hombre, y es en Él en quien depositamos esa fe, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra? Para que andemos en estas obras que Dios mismo ha puesto, ha preparado desde siempre para nosotros. O sea, ni siquiera nosotros podemos escoger eso. Es algo increíble, son verdades tan profundas. O sea, hablar de la soberanía de Dios, del poder de Dios, eh, de comprender cómo es la suficiencia de Dios, ¿no? A lo largo de esta carta, que vamos a ir viéndolo de a poco, ¿sí? Porque es un poco difícil de masticar, de digerir, es algo de lo que Pablo va a hablar muy seguido y bueno, y pienso que en esta parte él quiere centrar su atención en esta fe genuina que nosotros tenemos para la salvación, que no es por obras, que no es por algo que nosotros podamos hacer bien. Y ya esta es como la octava vez que lo vemos y que lo repite y que lo repite y que lo repite. Y tenemos que pensar en esto, tenemos que meditarlo porque es algo que está repitiéndolo muchas veces y es algo que nosotros debemos ver en nuestra realidad como seres humanos que queremos tener esa relación con Dios. Yo sé que hay gente que no quiere esto y eso va a depender incluso de Dios mismo, porque en su soberanía Él va a hacer llegar eso al corazón de estas personas si es que es su voluntad. Pero en este momento, si tú estás escuchando esto, probablemente es a ti al que te está hablando.
Es a ti al que te está diciendo. Es por fe. No importa lo que hayas hecho. No importa cómo hayas sido. No importa. Si tú crees, de alguna forma, Dios va a poner el Espíritu Santo en tu corazón. Si tú lo pides, si tú realmente em, estás pensando que, que esto podría, eh, o sea, si estás pensando que esto que estamos hablando es verdad, si estás sintiendo algo en tu corazón que te diga es cierto, ora, ora a Dios y pídele que te ayude a aceptar para que Él pueda hacer esas obras para las que has sido preparado de antemano, antes de que anduvieras en esas obras por Dios. Sí, entonces eh, vamos a terminar hasta aquí el capítulo 4 de Romanos y vamos a cerrar en oración. Padre amado, gracias Señor, te damos por tu misericordia, Padre mío, porque tú has dado a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros, Señor. Sin Él no podríamos hacer nada. Él es el camino, la verdad, la vida. Si nosotros vamos a poder estar contigo es a través de Cristo Jesús. Haznos humildes, Señor. Haznos poder ver nuestro pecado, Señor. Haz que nosotros podamos a través de lo que tú nos muestras con tu palabra, saber que nunca vamos a poder llegar a hacerlo solos, que no podemos ser buenos realmente delante de tus ojos, Señor. En nuestra carnalidad no podemos. Ayúdanos, Señor. Te pedimos que entres en nuestra vida, en nuestro corazón, que tú lo hagas, Padre mío, que nosotros no tengamos esa potestad de decir que hemos tenido algo que ver con lo que tú vas a poner en nuestro corazón, en nuestro camino, en nuestra vida, Señor. Solamente seas tú. Y todas las cosas que nos pasen, que nos ocurran, todas las cosas que nosotros sintamos, pensemos, hagamos, solamente sean para tu gloria y honra, Señor. Te damos gracias por este tiempo, porque nos permites poder entender, comprender, compartir un poco de esta palabra maravillosa que nos has dejado. Te damos gracias por esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.